Marcos 6:31 registra algo que pocas veces se predica, pero que es uno de los gestos más reveladores de Jesús en los Evangelios. En medio de una temporada de ministerio intenso, rodeado de personas con necesidades, Jesús le dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Ese versículo no es una concesión a la debilidad humana. Es una instrucción del Maestro que entendía perfectamente que el cuerpo tiene límites, que el alma necesita reposarse y que el que no descansa eventualmente ya no puede dar lo que quiere dar. El descanso no interrumpe el ministerio, a veces lo hace posible. Esta mañana venimos con el agotamiento del que sirve a todos, con la fatiga de quien siempre está disponible para los demás y que no sabe cómo estar disponible para sí mismo, con la incomodidad real de recibir y con la invitación a aprender que dejarse cuidar también es una forma de fe. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste esta mañana con el cansancio de quien ha dado mucho y que siente que el tanque está vacío, pero que sigue dando porque no sabe cómo parar, este espacio fue preparado para ti. Si eres el que siempre está disponible para todos, pero que cuando alguien te pregunta ¿cómo estás tú?, no sabes qué responder. El que ayuda, pero que cuando alguien quiere ayudarte, sientes un impulso de decir no gracias, estoy bien aunque no lo estés. Esta oración es para ti. No tienes que haber resuelto el problema para estar aquí. No tienes que haber aprendido ya a recibir. Puedes llegar con la incomodidad activa de quien todavía no sabe cómo se hace eso. Eso es suficiente para empezar. Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está aquí tiene la conciencia de que hay algo que necesita cambiar en la manera en que se cuida. Esa conciencia activa ya es el primer movimiento del proceso, y el que tiene conciencia tiene también la capacidad de hacer algo con ella. Quiero comenzar con algo que creo que es necesario decir antes de todo lo demás. Servir no es el problema. El problema es el servicio que viene de un lugar de miedo, de deuda, de identidad frágil o de la incapacidad de decir no. Ese servicio no es gracia, es agotamiento disfrazado de entrega. Hay una diferencia enorme entre servir porque tienes y servir porque temes que si no sirves, perderás el amor, la aprobación o el lugar que tienes en la vida de las personas que te importan. El primero puede sostenerse, el segundo termina en el vacío que se siente cuando ya no queda más que dar. Y hay también la persona que no sabe recibir, que cuando alguien le ofrece ayuda, afecto o cuidado, siente una incomodidad que no siempre puede explicar, que dice no te molestes cuando sí quiere el gesto. Para esa persona que da sin parar y que no sabe recibir, esta oración fue preparada con el cuidado que esa persona no suele recibir, con la calma que no suele tener, con el espacio que nunca se ha permitido. Antes de continuar, escribe en los comentarios, aprendo a recibir. No, ya sé hacerlo. No, no lo necesito. La disposición de aprender algo que todavía no está completamente instalado. Esa declaración pública tiene más peso del que parece. Hazla ahora. El agotamiento del que sirve a todos tiene características específicas que lo distinguen del cansancio normal. No desaparece completamente con el descanso físico porque su fuente no es solo física. Es también emocional, relacional y espiritual. Es el cansancio de quien ha dado más de lo que recibió durante demasiado tiempo. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa promesa viene acompañada de un reconocimiento implícito. La posibilidad del cansancio es real. Dios no ignora que el que hace el bien puede llegar al límite. El mandato de no cansarse reconoce que el cansancio existe. Aplicado hoy, ese versículo no dice que el que sirve a Dios nunca se cansa. Dice que no cedamos al cansancio hasta abandonar el camino. La diferencia es importante. El descanso en el camino no es abandonar el camino. Es lo que hace posible continuar en él. Hay personas que sirvieron con genuina devoción durante años y que llegaron al límite sin reconocerlo, que siguieron dando cuando ya no quedaba nada para dar.
y que en algún momento la emoción desapareció, el gozo del servicio se evaporó y lo que quedó fue la obligación sin el amor que antes lo sostenía. Ese estado tiene un nombre en la psicología contemporánea: burnout, agotamiento por sobrecarga sostenida. Y aunque el término es moderno, la experiencia es bíblica. Elías la vivió en Primera de Reyes 19. Moisés llegó al límite en Éxodo 18 hasta que su suegro Jetro tuvo que decirle que lo que hacía no era bueno. Jetro le dijo a Moisés algo que pocos líderes quieren escuchar: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Esa observación de afuera fue la intervención de Dios sobre el servicio desmedido de Moisés. El agotamiento del que sirve a todos también tiene una dimensión de invisibilidad. El que sirve no siempre recibe el mismo cuidado que da. Las personas saben que pueden contar con él, pero no siempre se preguntan quién cuida al que cuida, quién sostiene al que sostiene, quién le pregunta al que siempre pregunta cómo están los demás. Ese lugar de invisibilidad produce una soledad específica, la soledad del que está rodeado de personas, pero que se siente profundamente solo en su agotamiento, que da calidez y que no siempre la recibe de regreso, que conoce bien las necesidades de los demás y que no está seguro de que alguien conozca completamente las suyas. La incapacidad de recibir tiene raíces que van más profundo que la humildad o la modestia. Muchas veces viene de mensajes aprendidos temprano en la vida, que pedir es una carga, que las propias necesidades no son tan importantes, que recibir pone en deuda, o que mostrar necesidad es mostrar debilidad. Hechos 20:35 recoge una frase de Jesús que no aparece en los evangelios, pero que Pablo citó: más bienaventurado es dar que recibir. Ese versículo ha sido usado muchas veces para justificar la incapacidad de recibir. Pero bienaventurado el que da no significa maldito el que recibe. El gozo del dar no implica que recibir sea incorrecto. Aplicado hoy, si nadie pudiera recibir, nadie podría dar. El dar y el recibir son dos lados de la misma dinámica. El que no sabe recibir no solo se priva a sí mismo, también priva a otros del gozo de dar. Porque alguien quiere dar y la persona que no sabe recibir le cierra la puerta a ese gozo. Hay una escena en Juan 13 que lo ilustra perfectamente. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Llegó a Pedro, y Pedro dijo: «No me lavarás los pies jamás». Una respuesta que parece humilde, pero que en realidad era una resistencia al cuidado. Jesús fue directo: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Eso es extraordinario. Jesús no dijo que Pedro estuviera siendo arrogante. Dijo que resistir el cuidado tenía consecuencias en la relación, que aprender a recibir el servicio del otro, incluso del Señor, era parte del discipulado. La resistencia a ser servido no era virtud, era un obstáculo para la comunión. En términos de hoy, resistir el cuidado de las personas que quieren darlo también tiene consecuencias en las relaciones. El que nunca deja que los demás le den, termina en relaciones desequilibradas donde siempre es el que da. Y esas relaciones, aunque productivas, tienen una distancia emocional que viene de la asimetría permanente. Hay también personas que no saben recibir de Dios, que pueden dar servicio, oración, ayuda, pero que cuando se trata de recibir el amor, la gracia, el cuidado de Dios, hay una dificultad real, que oran por los demás pero que no se permiten ser el objeto de la oración de Dios por ellos, que dan pero que no saben que Dios da también. Isaías 40, 28-31 dice: «¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas». La promesa no es para el que se esfuerza más, es para el que espera, para el que recibe, para el que deja de hacer y deja que Dios haga. Si el agotamiento del servicio, la dificultad para recibir cuidado o el vacío de quien siempre da pero pocas veces recibe es parte de lo que cargas,
Los miembros del canal reciben oraciones personalizadas con tu nombre y situación específica, plegarias grabadas para los momentos de mayor agotamiento, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde el cansancio puede ser honrado sin vergüenza. El botón está justo debajo. Aprender a dejarse cuidar es una de las habilidades más difíciles para las personas que están acostumbradas a ser las que cuidan. No porque no sepan cómo se hace mecánicamente, sino porque requiere algo que el cuidador crónico muchas veces no tiene: la disposición a mostrar la necesidad propia. Romanos 12:13 incluye algo que pocas veces se predica: practicad la hospitalidad. Ese versículo se enseña como invitación a dar hospitalidad, pero la misma hospitalidad que se predica para dar incluye recibirla. La comunidad del Nuevo Testamento era bidireccional. El problema del servicio crónico es que fija los roles permanentemente. El que siempre da termina sin recibir, no porque nadie quiera darle, sino porque no hay espacio. Porque la persona que siempre da envía implícitamente el mensaje de que no necesita, y los que la rodean aprenden que ese es el trato. Aprender a recibir comienza por el lenguaje, por la capacidad de decir sí cuando se ofrece ayuda, por la habilidad de responder honestamente a la pregunta de cómo estás en lugar del clásico bien, gracias, por la valentía de decir en realidad, hoy estoy cansado cuando eso es la verdad. También comienza por la capacidad de pedir, de decir necesito, de expresar la necesidad antes de llegar al límite, porque el que no pide hasta que no puede más, pide desde la desesperación y no desde la confianza. Y pedir desde la desesperación produce relaciones diferentes que pedir desde la confianza en el amor del otro. Salmo 23 describe la experiencia de ser cuidado desde la imagen del pastor. El Señor es mi pastor. Me hace descansar, me guía, restaura mi alma. En ese salmo, el salmista no está sirviendo, no está corriendo, está recibiendo. Está siendo llevado a lugares de descanso por alguien que lo conoce y que lo cuida. La invitación de Mateo 11:28-30 es una de las más conocidas, pero una de las menos practicadas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esa invitación va directamente al que está agotado, no al que tiene energías. En el contexto de Mateo 11, Jesús hablaba a personas agotadas por el sistema religioso de su época, líderes que habían convertido la fe en carga, gente que servía desde el miedo de no ser suficiente. Y la promesa de Jesús no fue, sirve mejor, fue, ven, recibe, descansa. El descanso era la primera oferta antes del yugo. Escribe en los comentarios, vengo a descansar, no vengo a servir mejor, no vengo para dar más. Vengo a recibir lo que me falta. Esa postura de receptor honesto puede ser la más difícil y la más sanadora al mismo tiempo. Escríbelo ahora. Antes de orar, quiero que escuches algo sobre quién eres que no depende de lo que das. Porque una de las raíces más profundas del servicio crónico es la identidad construida sobre el rol. El que es alguien porque sirve, cuyo valor percibido depende de cuánto da y a cuántos ayuda. Cuando la identidad está construida sobre el rol de cuidador, dejar de servir, aunque sea por descanso, produce una amenaza existencial. Si no estoy dando, ¿qué soy? ¿Quién soy cuando no sirvo? Esas preguntas, aunque no siempre sean conscientes, están detrás de la incapacidad de parar. Juan 15:15 dice algo que Jesús le dijo a sus discípulos y que cambia completamente la base de la identidad. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. El siervo sirve porque esa es su función. El amigo es amado por lo que es, no por lo que hace. Que la identidad del amado sea más profunda que la identidad del servidor. Eres amado antes de servir. Serás amado aunque no puedas servir. Tu valor no depende de tu utilidad. El Dios que te creó no te valora según tu rendimiento. Te valora porque eres suyo. Que esa verdad llegue a las capas más profundas de lo que crees sobre ti mismo cuando nadie está mirando. Quédate hasta el final. Al cierre voy a compartirte algo concreto.
La práctica del recibir. Una herramienta sencilla que puede comenzar a cambiar el patrón del que da sin cesar. No la solución completa. El primer paso hacia el aprendizaje de algo que debería ser natural, pero que para muchos no lo es. Llegó el momento de orar. La preparación para esta oración es diferente. Esta mañana no vamos a traer a los que necesitan, vamos a traernos a nosotros mismos. La necesidad propia, el cansancio propio. La parte que no suele llegar a la oración porque siempre hay algo más urgente. Con la honestidad de lo que estás cargando. Con el peso real de cuánto has dado y de cuánto has recibido. Con la posibilidad genuina de que esta mañana tú seas el que recibe. Esa incomodidad es el comienzo de algo nuevo. Oración. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús con algo que pocas veces traigo a la oración. Mi propio cansancio. No el cansancio de los que me rodean, sino el mío. El agotamiento de quien ha dado mucho y que siente que el tanque está cerca del vacío, pero que no sabe cómo parar. No vengo a pedir por otros esta mañana. Vengo a pedir por mí. Y si esa postura me resulta incómoda, que esa incomodidad sea también parte de lo que traigo, porque revela algo que necesita ser visto, que no sé bien cómo estar en el lugar del que recibe. Señor, reconozco el agotamiento, no lo disfrazo de entrega, no lo llamo sacrificio para que suene más espiritual, es cansancio, el cuerpo está cansado, el alma está cansada, las emociones están en déficit, y ese estado necesita ser honrado con la misma honestidad con que honraría el cansancio de alguien que viniera a pedirme ayuda. Que Marcos 6:31 sea recibido esta mañana. Jesús dijo, «Venid aparte y descansad un poco». Esa invitación no fue solo para los 12, es para todo el que sirve más allá de sus fuerzas. Que ese venid sea escuchado hoy por quien lo necesita. Que el descanso sea recibido como mandato del Maestro y no como señal de debilidad. Padre, habla a las raíces de este agotamiento. Si viene del servicio que nació del miedo de no ser suficiente, que haya la seguridad del amor que no depende del rendimiento. Si viene de la incapacidad de delegar, porque todo tiene que ser hecho de cierta manera, que haya la humildad de soltar. Que Isaías 40:31 sea la experiencia de esta mañana. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que la espera activa en ti sea el mecanismo de recarga. Que el descanso en tu presencia produzca lo que el esfuerzo sostenido ya no puede producir. Que las fuerzas nuevas lleguen de afuera hacia adentro y no de adentro hacia adentro. Señor, que también haya el permiso interior de pedir ayuda antes de llegar al límite. Que haya la capacidad de decir, estoy cansado antes de que el cansancio llegue al colapso. Que la vulnerabilidad de pedir sea recibida como fortaleza y no como debilidad. Padre, ahora vengo a la parte más difícil de esta oración para mí, la que toca mi incapacidad de recibir. El patrón de decir, estoy bien cuando no lo estoy, de declinar la ayuda que se ofrece, de minimizar mis propias necesidades como si fueran menos importantes que las de los demás. Reconozco que esa incapacidad tiene raíces, que en algún momento aprendí que mostrar necesidad era peligroso o una carga para otros, que recibir ponía en deuda, que la manera de ser amado era siendo útil, que en algún lugar en mi historia esas creencias se instalaron y que todavía operan, aunque ya no sean verdad. Señor, que lo que Pedro aprendió en Juan 13 pueda ser aprendido también por mí, que resistir el cuidado no es humildad, que hay algo en dejar que los demás me cuiden, que también es parte del amor, que la comunión incluye los dos movimientos, el dar y el recibir, y que el segundo no es menor que el primero, que Hechos 20:35 sea leído en toda su dimensión. Más bienaventurado es dar que recibir. Que esa frase no sea el argumento para nunca recibir, sino la invitación a conocer el gozo de ambos lados. Que quien me ofrece cuidado tenga también el espacio de ejercer ese bienestar, que yo no le quite ese gozo con mi resistencia. Padre, que haya la capacidad nueva de decir sí,
de aceptar el ofrecimiento de ayuda, de responder honestamente a la pregunta de cómo estoy, de dejar que alguien me traiga algo en lugar de insistir en que ya lo busco yo. Que esos gestos pequeños sean el entrenamiento de un músculo que no he ejercitado lo suficiente. Que también haya la disposición de pedir antes del límite, de decir, necesito ayuda con esto antes de que el peso sea insostenible. De confiar en que las personas que me rodean tienen también el gozo de dar, que no les quite esa oportunidad con mi resistencia a mostrar la necesidad. Amén. Los miembros reciben oraciones personalizadas donde nombramos tu cansancio específico ante Dios, plegarias grabadas para los momentos de mayor agotamiento y vaciamiento, respuesta prioritaria a tus peticiones, y comunidad privada donde el que siempre cuida puede también ser cuidado. El botón está justo debajo, porque el que cuida a todos también merece ser cuidado. Padre, ahora vengo a recibir, no a pedir que otros me cuiden más, aunque eso también puede ser necesario, sino a recibir de ti, a dejar que el Salmo 23 sea mi experiencia en lugar de solo mi teología, a dejar que me hagas descansar en lugares de verdura, a dejar que restaures mi alma en lugar de forzarla a seguir. Que Mateo 11:28 sea una experiencia real esta mañana y no solo una frase conocida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vengo, cargado, cansado, con el peso de lo que he dado y de lo que todavía falta, con la fatiga que no pude honrar antes porque siempre había algo más urgente. Vengo ahora. Señor, que en este momento de oración haya algo que solo puede ocurrir en el silencio receptivo, no en la oración activa donde pido y declaro y proclamo, en la quietud del que deja de hacer y deja que Dios haga. Que el Salmo 46:10 sea la postura. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estoy quieto, te recibo. Padre, que el descanso sea también una forma de adoración. Que cuando el cuerpo descansa, lo que se está diciendo es, confío en que el mundo no depende de mi actividad. Confío en que puedo parar y que las cosas que me importan no se caen mientras paro. Confío en que tú trabajas mientras yo descanso. Que también haya el permiso de recibir el cuidado de las personas concretas en mi vida. El que quiere ayudar con algo que puedo dejar que ayude. El que pregunta cómo estoy y que pueda recibir una respuesta honesta. El que quiere darme algo de lo que siempre doy a otros y que haya el espacio para recibirlo. Que ese espacio sea creado. Señor, que Juan 15:15 sea internalizado en los niveles más profundos, ya no siervos. Amigos. El amigo puede descansar en la presencia del otro sin tener que ser útil. Puede llegar sin traer nada. Puede sentarse sin hacer nada. Puede ser sin tener que hacer. Que esa libertad del amigo sea experimentada en mi relación contigo. Si esta oración está tocando algo real en ti, escribe en los comentarios, Dios me cuida a mí también. No solo a los demás por tu intercesión, a ti, directamente, personalmente, hoy. Escríbelo como declaración. Y si conoces a alguien que siempre da y nunca recibe, comparte este video con esa persona. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice sobre el descanso y el cuidado, aunque todavía me resulte incómodo estar en el lugar del que recibe. Declaro que soy amado antes de servir, que mi valor no depende de mi utilidad, que el que me creó no me valora según mi rendimiento, sino según mi identidad como hijo o hija, que esa identidad de amado es la base más firme sobre la que puede pararse el servicio, y que el servicio que sale de ese lugar no produce el mismo agotamiento. Declaro que puedo recibir cuidado, que hay personas que quieren darme lo que suelo dar a otros y que merecen el espacio de hacerlo, que al recibirlo no me pongo en deuda, sino que participo en la dinámica del amor que da y recibe, que recibir también es una forma de amar. Declaro que el descanso es parte del plan, que Marcos 6:31 es mandato y no concesión, que el cuerpo y el alma que descansan sirven mejor que los que siguen hasta el colapso, que el descanso honrado es también una forma de mayordomía de lo que Dios me dio. Declaro que Dios me cuida a mí, que las promesas de Isaías 40, del Salmo 23,
de Mateo 11 son también para mí, que no solo las transmito para que otros las reciban, las recibo yo también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero orar ahora con más profundidad sobre las raíces del servicio sin límites, porque hay diferentes fuentes de las que pueden hacer el patrón de dar sin parar, y entender cuál es la fuente ayuda a saber dónde necesita llegarse la sanidad. Hay personas que sirven sin límites porque en su hogar de origen el amor era condicional. El afecto llegaba cuando se era útil, cuando se portaba bien, cuando se rendía lo suficiente. Y ese aprendizaje temprano instaló una ecuación que todavía opera. Para ser amado hay que merecer el amor con el desempeño. Para esa persona, descansar del servicio activa inconscientemente el miedo a perder el amor. No porque la teología lo diga, sino porque la historia lo enseñó. Señor, que haya la experiencia sanadora del amor que permanece aunque no se sirva. El amor que no tiene condiciones. Hay también personas que sirven sin límites porque no saben cómo poner límites, que sienten la incomodidad de decir no como una traición al amor, que han escuchado tanto que el amor no busca lo suyo propio, que concluyen que tener necesidades propias es egoísta, que la abnegación sin límites es la única forma de amor válido. Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no busca lo suyo propio. Ese versículo describe el amor en el contexto de la relación con otros. No dice que el amor no tiene necesidades propias. La diferencia es importante. No poner las propias necesidades por encima de los demás no es lo mismo que negar que las necesidades propias existen. Señor, que haya la madurez de entender que el cuidado propio no es egoísmo, que el que se cuida puede cuidar mejor, que el que tiene el tanque lleno da diferente que el que da desde el vacío, que la sostenibilidad del servicio requiere también la atención a quien sirve. Hay también personas que sirven sin límites porque tienen el don de la misericordia o el don del servicio, y que ese don, cuando no está equilibrado, se convierte en su propia trampa. Romanos 12, 7-8, describe los dones del servicio y de la misericordia. La diligencia implica enfoque, no dispersión sin fin. Y la alegría implica que el servicio no ha llegado al nivel donde el resentimiento reemplaza el gozo. Cuando el servicio ya no produce alegría, sino resentimiento, ya no está siendo ejercido desde el don, sino desde el agotamiento. Y ese agotamiento necesita atención. Padre, quiero hablar de algo que pocas veces se enseña, que hay una espiritualidad del recibir, que Jesús no solo enseñó a dar, también modeló el recibir, que su vida incluyó ambos movimientos con la misma libertad. En Lucas 7, María Magdalena ungió los pies de Jesús con perfume costoso. Los discípulos se indignaron porque eso era un desperdicio. Jesús la defendió. Recibió el gesto con gracia y lo interpretó como un acto bello y apropiado. No lo rechazó por humildad, lo recibió porque tenía la libertad de ser cuidado. En Lucas 10, Jesús estuvo en la casa de Marta y María. Marta servía activamente. María estaba sentada a los pies de Jesús recibiendo. Y cuando Marta se quejó, Jesús dijo que María había escogido la buena parte. La postura receptiva fue afirmada. El servicio activo fue gentilmente corregido cuando se convertía en ansiedad. En términos de hoy, sentarse a los pies de Jesús y recibir sin hacer nada productivo no es irresponsabilidad espiritual. Es la parte que Jesús afirmó como la mejor, que haya el espacio en la vida del que siempre sirve para la postura de María, la que recibe sin hacer, la que está presente sin producir. Señor, que la espiritualidad que se practica no sea solo la de Marta, que también haya la de María, que el tiempo en tu presencia no sea solo el tiempo de presentar peticiones y declarar promesas, sino también el tiempo de sentarse y recibir lo que tienes para dar. Que el recibir sea también adoración. Amén. Padre, quiero orar por el tema de los límites, porque el servicio sin límites produce no solo el agotamiento propio, sino también la dependencia que no ayuda al que se sirve.
Cuando alguien siempre recibe del mismo dador sin desarrollar sus propios recursos, el servicio excesivo puede convertirse en un obstáculo para su crecimiento. Gálatas 6:2 dice que llevemos los unos las cargas de los otros, pero el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Los dos versículos coexisten en el mismo capítulo. Hay cargas que se comparten y hay cargas que cada uno debe llevar. La sabiduría está en saber cuál es cuál. El servicio que quita al otro la oportunidad de desarrollar la capacidad de cargar su propia carga no es siempre el mayor amor. A veces el amor más profundo es el que acompaña en lugar de reemplazar, el que está presente, pero que deja que el otro encuentre su propio camino. Señor, que haya sabiduría para saber cuándo el servicio construye y cuándo produce dependencia. Que el amor que da tenga también la madurez de dejar espacio para que el otro crezca. Que los límites del servicio no sean vistos como falta de amor, sino como una forma más madura del mismo. Y que poner límites sea también un acto de cuidado hacia quienes te rodean. Cuando te cuidas a ti mismo, estás preservando la posibilidad de seguir estando presente para ellos. El límite que dice, no puedo hacer esto hoy, puede ser la razón por la que puedes decir sí mañana con todo lo que tienes. Padre, que también haya oración por el cuerpo del que sirve sin parar. Porque el agotamiento crónico tiene consecuencias físicas que el espíritu dispuesto no puede ignorar indefinidamente. El sueño interrumpido, la alimentación descuidada, el ejercicio postergado, la tensión sostenida. Primera de Corintios 6:19-20 recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuidado del cuerpo no es vanidad ni egoísmo, es mayordomía del templo donde Dios habita. Que el cuerpo cansado reciba atención, que dormir sea tomado en serio, que la salud física sea incluida en la comprensión del servicio a Dios. Señor, que haya el permiso concreto de cuidar el cuerpo esta semana, que el sueño sea protegido, que la comida sea tomada con calma, que haya al menos una pausa en el día donde el cuerpo descansa antes de volver al servicio, que esa pausa sea recibida como inversión y no como tiempo perdido. Amén. Padre, quiero orar por quien sabe que está agotado pero que siente que si para algo se cae, que el mundo que ha construido alrededor del servicio depende de su actividad constante, que detenerse aunque sea un momento produce una ansiedad que parece confirmar que sí, si paro algo colapsa. Señor, que esa creencia sea examinada con honestidad. ¿Cuánto de lo que crees que depende de ti realmente depende de ti? ¿Cuánto es una responsabilidad real y cuánto es la percepción de responsabilidad que viene de la identidad construida sobre el servicio? Que esa pregunta sea respondida con claridad. Que el ejemplo de Moisés sea recibido con humildad. Jetro, su suegro, vino de afuera y vio lo que Moisés no podía ver desde adentro, que el sistema era insostenible. Que la sabiduría de quien nos ve desde afuera puede ser la intervención de Dios para el que no puede verse a sí mismo con objetividad. Señor, que quien está en ese lugar tenga también el Jetro que lo mire desde afuera. La persona de confianza que pueda decir con amor, lo que estás haciendo no es sostenible. Que esa voz sea escuchada en lugar de resistida. Y que la respuesta a esa observación sea la humildad de Moisés que recibió el consejo. Amén. Que también haya la disposición de delegar, de confiar en que otros pueden llevar parte de lo que has estado cargando solo, de soltar el control de los resultados, de aceptar que lo que alguien más hace quizás se hace diferente a como tú lo harías, pero que diferente no siempre significa peor. Padre, que haya también la libertad de decir no a algo bueno para poder decir sí a algo mejor. Lucas 10:41-42 muestra a Jesús diciendo que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas y que una sola cosa era necesaria. No que el servicio fuera malo, que había algo más importante que necesitaba espacio. Padre, quiero hablar también de la cultura religiosa que glorifica el agotamiento, que usa frases como Dios no descansa y tú tampoco deberías para justificar el servicio sin límites, que interpreta el descanso
como falta de compromiso y la actividad constante como señal de espiritualidad profunda. Señor, que esa cultura sea confrontada con la evidencia de la Biblia misma, porque el Dios que creó el mundo descansó el séptimo día. El cuarto mandamiento ordena el descanso como mandato y no como sugerencia. Y Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba con regularidad a lugares desiertos para orar y reposar. Génesis 2:2-3 dice que en el séptimo día Dios reposó de toda la obra que hizo y santificó ese día. El reposo fue santificado, fue puesto aparte como sagrado. Lo que Dios santificó no puede ser trivializado. El descanso que lleva la marca de lo sagrado no es pereza, es obediencia. Que quien vive en esa cultura religiosa que glorifica el agotamiento reciba el permiso que la Biblia misma da. No el permiso de la debilidad, sino el permiso del orden creado. El descanso no interrumpe el plan de Dios. Está dentro de él. Fue diseñado así desde el principio. Padre, también quiero orar por quien lleva el agotamiento de cuidar a alguien con una necesidad crónica. El cuidador familiar. El que atiende a un padre con demencia, a un hijo con necesidades especiales, a un cónyuge con enfermedad crónica. Ese agotamiento tiene una dimensión que no termina con un fin de semana de descanso. Para esa persona, que haya el reconocimiento de que lo que cargas es extraordinariamente pesado. Que no hay que minimizarlo ni espiritualizar el agotamiento llamándolo bendición, cuando también es una carga real. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El amor a quien cuidas y el peso de cuidarlo no se cancelan. Señor, que para el cuidador crónico haya el recurso de la comunidad, las personas que releven aunque sea por unas horas, el espacio donde el cuidador también puede ser cuidado. La convicción de que pedir ayuda para sostener el cuidado no es abandono sino sostenibilidad del amor. Amén. Padre, que también haya oración por quien llegó al límite y que ya explotó de alguna manera. Que el agotamiento llegó al punto donde la paciencia se acabó, donde la amabilidad desapareció, donde lo que salió no fue lo que se quería dar. Señor, que el límite que se reveló en el punto de quiebre sea tomado en serio. Que la señal de alarma del cuerpo y del alma sea escuchada como lo que es, la advertencia de que el sistema necesita cambiar. Que el colapso, doloroso como fue, sea también el comienzo de una forma diferente y más sostenible de vivir. Que también haya la disculpa con las personas que recibieron lo que vino del agotamiento, la impaciencia, el silencio del que no tenía más que dar, la explosión que llegó porque el tanque estaba vacío. Que esas personas entiendan lo que ocurrió y que la reparación sea hecha con honestidad. Padre, quiero orar también por el miedo al rechazo que subyace en mucho del servicio sin límites. El que no puede decir no porque teme que si dice no la persona lo rechazará. Que si no está disponible perderá la relación. Que el valor que tiene para los demás depende de su disponibilidad. Señor, que haya la sanidad de ese miedo. Que las relaciones que solo se sostienen con la disponibilidad constante sean vistas con claridad. Y que las relaciones que pueden sobrevivir no sean también reconocidas como las que son más reales. El amor real no requiere disponibilidad ilimitada para mantenerse. Que la identidad que descansa en el amor de Dios sea más sólida que la identidad que descansa en la aprobación de los que se sirve. Juan 15:15 dice que somos amigos, y la amistad sobrevive los límites. La amistad real incluye el derecho a descansar, a decir no, a tener necesidades propias. Amén. Padre, también quiero orar por la dimensión comunitaria del dar y recibir. Porque en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo fue diseñado para funcionar como un organismo donde todos dan y todos reciben según sus dones y sus necesidades. No como una institución de servicio donde los mismos pocos siempre sirven a los mismos muchos. Primera de Corintios 12 describe el cuerpo con sus partes interdependientes. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decirle a los pies, no os he menester. Cada parte necesita a las otras. Esa interdependencia es el diseño. El servicio unidireccional permanente
no es el modelo bíblico, es una distorsión del mismo. Señor, que la comunidad de quien siempre sirve sea también el lugar donde puede ser servido, que haya la conversación honesta con los que le rodean sobre la necesidad de reciprocidad, que la iglesia, la familia, los amigos, entiendan que quien siempre está disponible también tiene necesidades, y que esas necesidades merecen atención. Padre, que también haya la liberación del perfeccionismo que a veces alimenta el servicio sin límites, el que no puede delegar porque nadie lo va a hacer tan bien, que lleva todo sobre sus hombros porque confiar en otro implica aceptar que el resultado puede ser diferente al que hubiera producido. Señor, que haya la humildad de Moisés cuando recibió el consejo de Jetro, que la disposición de soltar el control sea recibida como madurez y no como renuncia, que confiar en otros para que lleven parte de la carga sea un acto de fe tanto en Dios como en las personas que Él puso en el camino. Amén. Padre, también quiero orar por el alma del que sirve, porque el agotamiento no es solo físico, es también espiritual. La sequía interior donde el que siempre habla de Dios a otros ya no encuentra a Dios en su propio tiempo personal, donde la oración se volvió función y no comunión, donde el servicio reemplazó a la relación. Señor, que el tiempo de esta mañana sea el comienzo del regreso a la relación, que quien ora no lo haga solo como función de servicio a los que le escuchan, que lo haga también como experiencia propia, que lo que transmite sea también lo que recibe, que la fuente no se seque porque quien sirve también bebe de ella. Que Jeremías 2:13 sea la advertencia recibida con seriedad. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Que el servicio no haya reemplazado a la fuente. Que la actividad religiosa no haya ocupado el lugar de la intimidad con Dios. Que haya el regreso a la fuente que nunca se seca. Amén. Padre, quiero nombrar personas en la Biblia que necesitaron ser cuidadas y que lo recibieron. Elías, después del fuego y el viento y el terremoto, estaba bajo el enebro pidiendo morir, completamente agotado después de su mayor victoria. Y lo que Dios hizo primero no fue darle un nuevo encargo. Le dio comida, le hizo descansar y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Pablo escribe en 2 Corintios 7:6 que Dios consuela a los humildes y que en ese momento lo consoló con la llegada de Tito. El gran apóstol, el que escribió sobre el contentamiento en toda circunstancia, recibió el consuelo de Dios a través de la presencia de un amigo. El cuidado llegó por medio de una persona, y Jesús mismo en Getsemaní le pidió a sus discípulos que velaran con él. El Hijo de Dios, en el momento de mayor dolor, quiso la compañía de sus amigos. Que esa imagen sea la última defensa contra la idea de que necesitar compañía, necesitar cuidado, necesitar ser sostenido es una señal de debilidad. Jesús lo necesitó también. Amén. Padre, que haya también herramientas concretas para esta semana, no solo la disposición interna, sino los pasos prácticos que comiencen a cambiar el patrón. Que cuando alguien ofrezca ayuda esta semana, la respuesta no sea el automático no, gracias, sino una pausa. Una pregunta interna: ¿necesito esto? Y si la respuesta es sí, que haya el sí oral, que ese sí sea el ejercicio del músculo del recibir, pequeño pero real. Que cuando alguien pregunte ¿cómo estás?, la respuesta no sea el automático bien, sino la respuesta honesta. No necesariamente el volcado completo de lo que está ocurriendo, pero tampoco el escudo que cierra la posibilidad de conexión real. Que haya la respuesta que da acceso a quien pregunta de verdad. Señor, que también haya esta semana un tiempo guardado específicamente para descansar sin hacer nada productivo. No el descanso que planifica el día siguiente, el descanso que no produce, el tiempo libre que no tiene que justificarse con lo que genera. Padre, que también haya gratitud en esta oración, gratitud por el don del servicio, porque quien tiene la capacidad de dar generosamente tiene algo precioso. El problema no es el don, sino el desequilibrio. Y el desequilibrio puede ser corregido sin perder el don. Que haya gratitud también por las personas que quieren dar.
por los que preguntan de verdad cómo estás, por los que ofrecen ayuda, por los que se dan cuenta de que el que siempre está disponible para todos también tiene momentos de necesidad. Que esas personas sean vistas como el regalo que son, y que haya gratitud, porque el Señor del descanso es también el Señor del servicio. Que el Dios que invita al descanso es el mismo que inspira el servicio. Que en Él no hay tensión entre los dos, que el ritmo de dar y recibir, de servir y descansar refleja su propia naturaleza en la comunidad de la Trinidad. Amén. Padre, que quien sale de esta oración lleve también la imagen de Jesús descansando en la barca durante la tormenta de Marcos 4. Los discípulos estaban desesperados y Él dormía. No dormía por indiferencia, dormía desde la confianza profunda de que el Padre tenía control, incluso en medio de la tormenta. Esa imagen del descanso en la tormenta es el horizonte. No el descanso cuando todo está resuelto, el descanso en medio de lo que todavía está activo. La confianza de que puedes parar aunque todavía haya necesidades, porque el que sostenía antes de que empezaras a servir, sigue sosteniendo. Señor, que esa confianza sea instalada más profundamente esta semana. Que el descanso no dependa de que todo esté resuelto, sino de la convicción de que el que sostiene las cosas no necesita de tu actividad constante para hacerlo. Que parar sea posible porque hay alguien que no para. Amén. Padre, que haya también una conversación honesta con alguien de confianza esta semana sobre lo que has estado cargando. No el reporte de lo que has dado, el reconocimiento honesto de cuánto cansancio llevas. Hebreos 10, 24 a 25 dice que no dejemos de congregarnos, sino que nos estimulemos unos a otros. La comunidad no es opcional en el proceso del alma, y la comunidad que solo da sin recibir nunca completa el círculo que Dios diseñó. Señor, que quien siempre pregunta a otros cómo están, permita también ser preguntado y responda con honestidad. Que quien siempre ora por los demás, permita también ser orado. Que quien siempre escucha también hable. Que el flujo sea en ambas direcciones. Que el dar y el recibir se equilibren en el curso natural del amor. Amén. Padre, que la identidad de amado sea más real que la identidad de servidor. Que quien ora esta mañana salga con una convicción más profunda de que es amado antes, durante y después del servicio. Que esa certeza sea la base desde la que el servicio fluye libre y sostenible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que también haya oración por la persona que llega al final de este guión sintiéndose vista por primera vez en mucho tiempo. Porque eso es lo que hace el agotamiento del que sirve a todos, la invisibilidad. Que siempre hay alguien más urgente, que las propias necesidades siempre pueden esperar. Señor, que esta mañana haya la experiencia de ser visto, de que alguien nombró exactamente lo que se lleva, que eso no fue casualidad, sino providencia, que el Dios que ve a los que nadie ve también te vio a ti esta mañana, que esa certeza del ser visto sea una de las cosas que se lleven al cerrar este video, que Agar sea el recordatorio. En Génesis 16, sola, sin recursos, en el desierto, Dios la vio, y ella le llamó El Roi, el Dios que me ve. Ese es el mismo Dios de esta mañana, el que ve al que sirve a todos pero que a veces siente que nadie lo ve a él, que ese Dios sea experimentado hoy. Amén. Padre, que también haya una promesa para el que está en el punto más bajo del agotamiento, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también puede restaurar al que siente que ya no tiene nada que dar. La resurrección no es solo una doctrina futura, es la promesa de que lo que está muerto puede volver a tener vida. El gozo del servicio que se apagó puede volver. La energía que se agotó puede ser restaurada. La pasión que se perdió puede ser encontrada de nuevo. Que esa promesa sea recibida esta mañana. Señor, que la restauración que Elías recibió bajo el enebro sea también disponible para quien la necesita hoy. Comida, descanso y la presencia suave de Dios antes de un nuevo encargo.
Que el orden sea respetado. Primero el cuidado, luego el llamado. Primero la restauración, luego el servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Que mañana vuelvan, con al menos un momento de descanso tomado conscientemente, con al menos un sí dado a quien ofreció ayuda, con al menos una respuesta honesta a la pregunta de cómo estás. Que esos 3 pequeños gestos sean la evidencia de que algo nuevo está comenzando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegaste hasta el final, con el cansancio del que siempre da, con la incomodidad de ser el que recibe esta mañana, con la disposición de aprender algo que todavía no es completamente natural. Que eso sea suficiente para que algo empiece a cambiar. Como prometí, la práctica del recibir. Esta semana, elige 3 momentos concretos para recibir algo que normalmente rechazarías o minimizarías. El ofrecimiento de ayuda que vas a aceptar. La invitación a descansar que vas a tomar. La pregunta de cómo estás que vas a responder con honestidad. Esos 3 momentos no van a resolver el patrón completo, pero van a comenzar a instalar algo diferente. El mensaje de que puedes recibir, de que el recibir no te hace más pequeño, de que hay personas en tu vida que tienen el gozo de dar y que al recibirles, les estás amando. Que también esta semana haya al menos un límite puesto, un no dicho al buen compromiso que llegó cuando ya no había más espacio, un sí dicho al descanso que se había postergado, un momento donde elegiste cuidarte porque el que te creó lo hizo templo del Espíritu Santo y ese templo merece ser cuidado. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada mañana hay una oración nueva preparada para las batallas reales. El agotamiento, la soledad, las relaciones que pesan y todos los temas que la fe auténtica no evita. Suscríbete para que llegue sola a ti cada mañana. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces el nombre de lo que la agotó. Sabes cuánto ha dado y cuánto lleva en el tanque ahora mismo. Y sabes también lo que necesita recibir que todavía no ha recibido. Que esta semana haya al menos una experiencia de ser cuidado que sea reconocida como lo que es, tu mano extendida a través de alguien o de algo. Que esa experiencia instale la posibilidad de recibir más, que la puerta que se abrió hoy con incomodidad se abra la próxima vez un poco más fácil. En el nombre de Jesús que invitó a los cargados a venir a Él, que le dijo a sus discípulos que descansaran, que recibió el perfume de María sin rechazarlo, que pidió compañía en Getsemaní, que modeló que necesitar y recibir no son señales de debilidad, sino de humanidad plena. En ese nombre, amén. Padre, que el ritmo de dar y recibir que fue diseñado desde la creación sea restaurado en quien ora esta mañana. Que el sábado de Génesis 2 sea también su sábado. Que el descanso sea santificado. Que el servicio sea sostenido por quien sirve desde el descanso y no a pesar de él. Que la promesa de Mateo 11:28 sea vivida esta semana. Yo os haré descansar. No yo os haré más eficientes. No yo os haré más productivos. Yo os haré descansar. Que ese descanso sea recibido como la promesa que es. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que quien siempre lleva a otros al Padre esta mañana haya sido llevado a Él también. Que la oración que normalmente es el canal para otros hoy haya sido también el canal para sí mismo. Que haber llegado hasta aquí haya sido también un acto de recibir. Amén. Padre, quiero orar también por la identidad del que sirve en la iglesia, el voluntario que lleva años sirviendo en el mismo rol, que quizás ya no siente el gozo que sintió al principio, pero que no sabe cómo decirlo sin sentir que está fallando a Dios o a la comunidad. Señor, que haya la libertad de esa conversación honesta con el liderazgo, que decir necesito un descanso no sea percibido como abandono, sino como madurez. Que las comunidades de fe sean lugares donde el servicio puede ser sostenido porque hay espacio para el descanso y la rotación. Y que haya también la conversación honesta con Dios sobre el llamado.
Sigue siendo este el lugar, el tiempo, la forma de servir que Dios tiene para esta temporada. Que el servicio sea revisado con regularidad para asegurarse de que responde al llamado actual y no solo a la inercia del compromiso histórico. Padre, que también haya oración por los padres que están en el agotamiento del cuidado de los hijos pequeños, el padre o la madre que no duerme completo hace meses, que está en modo de servicio constante, que no recuerda bien cuándo fue la última vez que tuvo tiempo para sí mismo. Señor, que para ese padre o esa madre haya el reconocimiento de que lo que hacen tiene valor eterno, aunque no siempre lo produzca sentir así, y que haya también el recurso concreto, la persona que ofrece cuidar a los niños unas horas, el cónyuge que toma su turno, la comunidad que ve la necesidad y que actúa. Que la temporada de mayor servicio tenga también la temporada de mayor apoyo comunitario. Que no haya padres solos en el agotamiento del cuidado, porque el diseño de Dios es la comunidad que carga unos las cargas de otros. Que ese diseño sea vivido concretamente. Amén. Padre, que lo que se comenzó en esta oración sea continuado mañana. Que el proceso de aprender a recibir no termine con este video, sino que tenga su primer ejercicio real antes de que termine el día. Que el primer sí dado a quien ofrece ayuda sea ya el comienzo de algo diferente. Que quien salió de esta oración, siendo cuidado por las palabras, por los pasajes, por el espacio de honrar el propio cansancio, lleve esa experiencia como referencia. Que cuando alguien le pregunte cómo se siente al recibir, pueda recordar este momento. Que este momento sea el primer destello de algo que puede crecer. Amén. Padre, que el testimonio del que aprendió a recibir alcance también a otros que luchan con lo mismo, porque hay muchas personas que se reconocerían en esta descripción, pero que no saben que hay un nombre para lo que viven. Que quien encontró palabras para su experiencia las comparta, que el video llegue a quien lo necesita. Señor, que quien siempre fue el fuerte para todos, tenga hoy la experiencia de que puede ser también el que necesita, que esa humanidad completa, la del que da y la del que recibe, sea más libre que la imagen del fuerte que nunca necesita nada, que la libertad de necesitar sea más cercana que el peso de la autosuficiencia. Amén. En el nombre de Jesús, que fue alimentado por ángeles en el desierto después de su tentación, que fue ungido por María antes de su sufrimiento, que recibió el cuidado de las mujeres que lo sostenían en su ministerio, que modeló la humanidad completa del que da y del que recibe. En ese nombre, amén y amén. Padre, que la imagen de Jesús en la sinagoga leyendo Isaías 61 sea también para el que está agotado. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para consolar a todos los que lloran. Señor, que la buena noticia de Isaías 61 sea recibida también por quien la transmite. Que el predicador del descanso también descanse. Que el que cuida a los quebrantados también sea sanado en los lugares propios que están quebrantados. Que la misión de Jesús incluya también al que la proclama. Que Isaías 58:11 sea la promesa recibida. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Que el manantial que da a todos tenga también su fuente inagotable. Que esa fuente sea tú, Señor. Amén. Señor, que quien sale de aquí esta mañana lo haga con menos peso que con el que llegó, que algo de lo que cargaba haya sido depositado en ti, que el espacio que se abrió esta mañana para honrar el propio cansancio siga abierto mañana y el día siguiente, que el manantial no se seque, que el que siempre da tenga la fuente que lo llena, que el servicio que fluye desde la plenitud sea diferente al que fluye desde el vacío, que esta semana haya evidencia de los dos, del cuidado recibido y del servicio sostenible que lo sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Que mañana sea diferente en algo pequeño pero concreto. Que la semana tenga al menos un momento de descanso honrado, un sí dado a quien ofrece ayuda y una respuesta honesta a la pregunta de ¿cómo estás?
que esos 3 momentos sean los primeros ladrillos de un ritmo diferente y más sostenible. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video de este camino. Dale clic. Nos vemos mañana.